Bueno, hola a todas y a todos. Mi nombre es María Inmaculada Naranjo Ruiz y esta es mi propuesta para el primer Congreso de Didáctica de las Escritoras, titulada Un modelo didáctico, feminista y queer, letras contemporáneas, grado de periodismo. Bien, lo primero de lo que vamos a hablar es de la situación general de la asignatura. Esta asignatura de letras contemporáneas forma parte del currículum del grado de periodismo en la Universidad de Sevilla. En concreto, se trata de una asignatura optativa de tercer curso, como estáis viendo en pantalla, circunstancia que, lejos de resultar baladí, condiciona por completo el enfoque desde el que se va a elaborar el proyecto docente. Así podemos presuponer que el alumnado que ha escogido esta asignatura, además de habituado al sistema de evaluación y aprendizaje universitario, muestra un interés notable por la literatura española contemporánea y por la historia de la literatura en general. Con respecto al contenido de letras contemporáneas, se trata de una asignatura enfocada en el estudio de la literatura española de las últimas décadas, poniendo el foco en estos textos, corrientes, autores y autores cuya actividad haya sido destacada entre 1975 y la inmediata actualidad. Igualmente, entre los objetivos del proyecto docente destacan también la conexión con otras literaturas universales contemporáneas y la adquisición de competencias filológicas. Se trata, pues, de un programa bastante abierto que deja mucha libertad a las docentes y que, por tanto, se presta a la innovación en la preparación del proyecto. Vale. Una vez presentada la situación general de la asignatura, vamos a pasar al asunto central de esta ponencia, que es precisamente la presentación del proyecto docente llevado a cabo durante el curso anterior y la descripción de mi propia experiencia. Lo primero que tengo que comentar es que este proyecto fue planteado a dos manos entre Víctor Cancino, que es mi compañero con quien compartí la asignatura, y yo misma. Él se ocupó del periodo que abarca desde 1975 al año 2000 y yo del 2000 a la actualidad. El hecho de que coincidiéramos en la docencia de letras contemporáneas fue una verdadera suerte, ya que además de ser investigadores predoctorales, ambos partimos en nuestras investigaciones de los estudios de género y sexualidad, con un enfoque queer y feminista. Así edificamos toda la asignatura sobre estos pilares, lo cual nos permitió movernos con bastante comodidad en el temario y construir un proyecto diferente que escapaba de la tradición literaria, historiográfica, más clásica y heterosexista. Centrándome ya en mi propia parte, tengo que comentar que yo la organicé en 4 bloques. El primero dedicado a la cuestión textual y los 3 siguientes centrados en diferentes géneros literarios. Así, en el primer bloque puse el foco en el análisis historiográfico de la situación del Estado español a comienzos del siglo XXI, concluyendo con los últimos acontecimientos políticos sociales de relevancia, como por ejemplo la crisis del COVID. En el segundo nos centramos primero en la presentación y comprensión de la teoría queer, nuestro marco teórico, y después nos dedicamos al estudio de la poética de dos autoras contemporáneas, Cristina Peri Rossi y Elena Medel. El tercer bloque estuvo dedicado a la narrativa, con especial atención a los estudios feministas, y se desarrolló en torno a la obra Lo que hay, de Sara Torres. Y finalmente el último bloque se estructuró en torno a la performance como experiencia teatral y en torno, en concreto, a la obra artística de Samantha Hudson. Ahora vamos a verlos uno por uno con profundidad. Bien, en el bloque 2, como he comentado, me centré en la fijación del marco teórico y en la producción poética de estas dos autoras que veis en pantalla. Además del trabajo en el aula, preparé 2 antologías con los textos que consideré más representativos e interesantes de ambas, siendo este el material con el que contaba el alumnado para la presentación y preparación de este bloque. Comenzamos por Cristina Peri Rossi, por tratarse de una autora bisagra entre el bloque anterior, preparado por Víctor Cancino, y el mío. Además, estamos ante una autora migrante, feminista y lesbiana, todo un cóctel muy interesante para investigar en relación con el desarrollo de la literatura española de las últimas décadas. Así, antes de focalizarme propiamente en su obra, trabajamos con la cuestión de la teoría queer como enfoque metodológico, etc. Tras esto pasamos a su presentación biográfica y después ahondamos en la cuestión de la literatura lesbiana y el canon literario, con los tradicionales debates en torno a la homofobia, la literatura, el canon heterosexista, etc. Finalmente, repasamos su obra en torno a 4 temas: la imaginación, el deseo, el sexo y la sexualidad, y también la diáspora. Una vez concluimos con Peri Rossi, nos centramos en Elena Medel, la segunda autora trabajada en este bloque. Se trata de una autora muy representativa de una nueva generación, heredera de la poesía de la experiencia, pero ocupada en cuestiones centrales de nuestra contemporaneidad, como el protagonismo, por ejemplo, de los cuerpos feminizados y la violencia ejercida sobre los mismos. La aparición de constantes referencias a trastornos alimenticios, enfermedades mentales, precariedad laboral, desigualdades, violencia de género, etc., hacen de su poética
algo más que una obra literaria al uso. Así estructuré el estudio de su obra en torno a 3 temas: el cuerpo femenino adolescente, el duelo de la infancia y la creación de genealogías de mujeres, y finalmente el fracaso. El contraste y las semejanzas entre Cristina Peri Rossi y Elena Medel permiten crear una imagen global del estado de la poesía española a comienzos del siglo XXI, llegando hasta fechas muy recientes. Del mismo modo, los temas y los enfoques de ambas autoras no solo son fundamentales para el estudio de sus textos, sino que sirven de antesala para los materiales del resto de los bloques. El siguiente bloque, continuando con la descripción de los bloques, es el 3, dedicado en este caso a la narrativa. Para focalizarme en el estudio de la narrativa, escogí la obra de Zahara Torres Lo que hay, un texto de tinta autoficcional en el que la narradora cuenta un doble proceso de duelo, el primero por la muerte de su madre y el segundo por el fracaso de una relación. Todo ello entreverado con constantes reflexiones sobre la identidad lésbica y nuevas formas de relación afectiva. Además, es una novela del 2022, es decir, muy contemporánea y muy cercana. Previamente al estudio de Lo que hay, introduje una presentación general sobre la narrativa contemporánea, tanto temáticas como formatos, y después desgrané los puntos centrales de la obra uno por uno. Así, primero nos centramos en el trabajo con la autoficción y en concreto en cómo la autoficción ha sido una tendencia entre autoras durante los últimos años, y aquí aproveché para insertar referencias a otros textos contemporáneos como Voz de vieja, de Elisa Victoria o Panza de burro, de Andrea Abreu. Luego continuamos focalizándonos en la cuestión del cuerpo. Ya lo habíamos trabajado previamente con Elena Medel, pero en este bloque nos ocupamos del cuerpo como un territorio cultural. Aquí usé como referencia narrativa, además de Lo que hay, la lección de anatomía de Marta Sanz, por su incesante reflexión sobre la medicalización y violencias que reciben los cuerpos feminizados. Finalmente llegó el turno de la sexualidad, cuestión central en este texto de Torres y vinculada, en este caso, a la poética de Peri Rossi. Usé como marco teórico los porn studies y la teoría del postporno. Además, por su relación con la autoficción, destaqué el caso del periodismo gonzo de Gabriela Wiener en su obra Sexografía. Con el esquema que planteé para este segundo bloque, intenté, por un lado, trabajar la obra de Zahara Torres en profundidad, un texto enclavado en la narrativa queer y feminista, y por otro, introducir otras referencias que sirvieran como ejemplo y permitieran crear un diálogo con Lo que hay. No quería simplemente hablar de las características del texto, sino mostrar cómo la novela se enclavaba en una tendencia de la que participaban otras autoras fundamentales como Marta Sanz, Wiener o Andrea Abreu. Y llegamos así al último bloque. En este último bloque trabajamos fundamentalmente con la performance como experiencia artística. De esta forma llevamos a cabo un repaso por la historia de la performance como género artístico dentro del género teatral, poniendo especial atención a la performance o actuación drag. Y después nos centramos en el estudio de Samantha Hudson y de su obra Liquidación Total. Como en el caso de los bloques anteriores, el cuerpo volvió a ser un elemento protagonista, aunque esta vez vinculado a las teorías queer de forma más evidente. Al trabajar un elemento como los drag, que es una actividad artística relacionada con la historia del colectivo LGBTIQ+, y sus trasvases con el género y la sexualidad, este bloque nos permitía reflexionar sobre cuestiones tan candentes como la identidad de género, las diversas sexualidades o las nuevas políticas de la identidad. Además, se conecta de pleno con la teoría queer, como he dicho, de manera que cerramos la asignatura tal y como la comenzamos. Como se observa, la asignatura se asienta, como comenté al principio, en dos pilares fundamentales: los estudios de género y sexualidad y la teoría queer y feminista. Así hay una serie de temas que se repiten incesantemente, como son el cuerpo, la sexualidad, la genealogía femenina o las experiencias del yo, cuestiones que, como puede imaginarse, van a ser fundamentales en la evaluación. Sobre la evaluación tengo poco que comentar, ya que de forma general se plantearon dos opciones: una evaluación tradicional con un examen final, sobre la que no voy a decir nada porque la conocemos de sobra, y otra que es la evaluación continua, que fue un poco más original o diferente. En el caso de la evaluación continua, como digo, fue mucho más interesante, ya que suponía una mayor participación del alumnado y un trabajo constante, pues incluía la realización de un portafolio de actividades y un examen. Así, además de los comentarios directos y del diálogo en el aula, se evaluaba el trabajo de investigación llevado a cabo por las alumnas y alumnos en el portafolio, al igual que el conocimiento de la asignatura a través del examen. La nota final era el resultado de la media entre el portafolio y el examen. Como actividades para el portafolio se propusieron dos opciones. La primera, que estáis viendo en pantalla, consistía en la investigación sobre la imagen que autores y autoras contemporáneos construían de sí mismos y de su obra en sus redes sociales.
Es decir, era un trabajo de investigación en torno al perfil mediático y autorial. La verdad es que fue una actividad muy interesante, pues las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación directo e indispensable entre creadoras y su público. Así, algunas autoras empleaban sus redes como una expansión de su obra artística, mientras que otras, por ejemplo, la usaban para promocionar su obra, informar de sus charlas y demás actividades culturales. Este contraste ha sido muy interesante y se ha reflejado en los trabajos de los alumnos. La segunda actividad, más libre, consistía en la investigación en torno a géneros literarios marginados por la historiografía tradicional, desde la literatura rosa, pasando por la ciencia ficción, incluso el cómic. Los alumnos y alumnas tenían que crear un breve ensayo ahondando en estos temas. La verdad es que en futuros cursos es probable que modifique esta actividad, ya que aunque me parece entretenida y motivadora, no está tan vinculada a la asignatura o al grado de periodismo como la anterior. En ambas actividades se evaluaba el empleo de bibliografía específica y el trabajo de investigación llevado a cabo. En cuanto al examen, fijamos un modelo, Víctor y yo, también de ensayo. En mi caso, he cogido textos pertenecientes a la lectura obligatoria y propuse la realización de un ensayo en torno a alguna cuestión relacionada con la misma. Al pivotar constantemente sobre los mismos temas, no fue muy complicado buscar un punto de unión. Entre las conclusiones o qué me gustaría destacar, pues con este proyecto docente, tanto mi compañero Víctor Cancino como yo intentamos presentar la asignatura de letras contemporáneas desde una nueva perspectiva. Y digo nueva con toda la intención, ya que los estudios literarios tienden a respetar un canon heredado que por norma, como he comentado varias veces, suele resultar poco inclusivo y esencialmente masculinista y heterosexista. Al modificar los enfoques y obras de referencia, sin renunciar evidentemente a la calidad literaria o al valor representativo de estos textos y autoras, se ofrece no solo un enfoque metodológico diferente, sino que también se introducen nuevas perspectivas creativas y posibilidades de estudio que en muchos casos resultan más cercanas, comprensibles e interesantes para el alumnado que las propuestas por la tradición académica. Con este proyecto se demuestra que los cambios son posibles y que tampoco resulta tan difícil renovar disciplinas como la filología y el estudio de la literatura. Y hasta aquí estaría. Muchísimas gracias y un saludo.